en ese liceo. Quien fue mi profesor de lenguaje fue Fred Fernández, y quien está ahí entre los invitados, que es el profesor Pincheira, a quien también se recuerda con mucho cariño, y quien en cierta forma también me hizo pensar en la pedagogía. La apropiación curricular. Vamos a hablar de eso ahora. Cuando yo hablo de la palabra apropiarme, ¿ya? No sé si algo pasó ahí. ¿Se logra ver? ¿Sí? Perfecto, creo que fue solo un desperfecto. Cuando yo hablo de la palabra apropiación, significa que yo voy a tomar como propio algo que no es mío. Y la apropiación curricular es eso. Yo me voy a apropiar de algo que se me ha entregado verticalmente. Nosotros como profesores, colegas, nosotros no inventamos el currículum, sino que se nos entregó hecho. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la palabra apropiación implica eso, que yo haga propio algo que me llegó y que no puedo cambiar. Es flexible, pero no significa que yo pueda cambiarlo. Y vamos a hablar especialmente con lo que se entregó el 2019, que es para terceros y cuartos medios. Muy bien. Se dice que la apropiación entonces es cuando yo comprendo y manejo la propuesta curricular. Ahora, ¿por qué tendría yo que manejarlas? ¿Son solo contenidos? No. No es inocente el currículum nacional. Tiene objetivos, tiene propósitos para la ciudadanía y para el país, y ellos tienen que ser planteados por nosotros como docentes. Cuando nosotros se nos pide que tengamos una apropiación curricular, se nos está pidiendo que no cambiemos el enfoque de las bases curriculares cuando fueron creadas. Eso se nos está pidiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir el propósito. Nosotros somos un instrumento de las bases curriculares, ¿ya? Ahora, ¿cómo se nos entregan estas bases curriculares? ¿Ya? Tenemos instrumentos que son los planes. Los planes simplemente son la organización de tiempo, cuántas semanas, cuántas horas. Los programas son más utilizados por nosotros, que son más didácticos. Nos dicen primero cuáles son los objetivos, qué indicadores vamos a tener para cada uno de esos objetivos, cómo evaluarlos, cómo entregarlos al alumno, ¿ya? Y existen otros instrumentos que son los recursos del CRA y también los textos escolares. Cuando nosotros recibimos el texto del docente y los textos del estudiante, están hechos son hechos con la función de que se cumplan las bases curriculares, ¿ya? Ahora, lo que está ahí es lo mismo que yo acabo de hablar, que es una imagen sacada del Consejo Nacional de Educación del año pasado, donde me explica que las bases curriculares son entregadas a nosotros por medio del programa de estudio. Ahora, lo que está bajito, que está en un círculo, no es menor, porque habla de la enseñanza para comprensión. No es la palabra comprensión como comúnmente la vamos a utilizar, sino que es un sustento teórico. La palabra comprensión dice que yo voy a enseñar habilidades y que esas habilidades después yo las voy a poder utilizar en otros contextos. Es decir, yo al alumno en la sala le voy a enseñar análisis y después ese análisis él lo va a poder utilizar en otras circunstancias, ¿ya? Y cuando hablo de las bases curriculares, abajo, ¿cierto? Dice que las bases curriculares se centran en un aprendizaje integral. Eso es lo que también nosotros conocemos como los desempeños. Los desempeños están creados en tres partes, que son las habilidades, son las actitudes y son los conocimientos, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Y lo que trato de sintetizar de lo que recién he dicho, el currículum nacional nos es entregado hecho, es de forma vertical, yo no lo decido, pero sí tengo cierto espacio para flexibilidad. Y, por ejemplo, la priorización curricular que se está dando ahora no es necesaria, porque en realidad cada uno de nosotros, cuando hacemos la gestión pedagógica, vemos qué es lo prioritario para nuestra cultura, para nuestro contexto, etc. Muy bien. Ahora, ¿por qué podría ser tan importante la apropiación curricular? Ya habíamos mencionado más o menos de qué se trataba, y es porque la tenemos que utilizar correctamente para nuestra gestión pedagógica. ¿Qué es lo que vamos a entender como gestión pedagógica? Cuando yo tomo la base curricular, tomo el objetivo, con ese objetivo hago una planificación anual, mensual, como te la dé tu jefe, ¿ya? Porque eso también lo da el jefe, pero yo reflexiono, analizo,
planifico, creo instrumentos, creo clases, utilizo estrategias, hago la clase. Todo esto tiene que ver con gestión pedagógica, pero esa gestión pedagógica tiene que estar alineada con el currículum nacional. Nunca debe ser perdido de vista. ¿Cómo puedo explicar esto? Me recuerdo perfectamente cuando por primera vez se llegó a un consejo y se dijo, la planificación ahora se hace con los objetivos, con los OA. Y me acuerdo un colega que para él fue muy incómodo porque él planificaba por contenidos. Me decía, pero para mí es incómodo porque yo tomo la unidad, pongo todos los contenidos enumerados y en las clases yo voy tiqueando cuáles son los contenidos que voy avanzando. Ahí la pregunta de reflexión es, está bien, para él era cómodo, pero ¿cuál era el problema? Faltaba la apropiación curricular. ¿Qué elemento de la base curricular faltaba en la planificación que yo hacía solo por contenido? Faltaban 2 elementos, acuérdate, y recordemos, colegas, que el objetivo está hecho en desempeños de 3 partes. No se estaba considerando la habilidad en la planificación y tampoco se estaba considerando la actitud. Y eso solo lo entendimos cuando, de forma vertical, ¿cierto?, se nos empezaron a hacer cursos con respecto a las habilidades y se nos empezó a enseñar la importancia de hablar de apropiación curricular. Estuve leyendo ayer un texto de 2016 que hablaba del problema de la apropiación. En 2016 se hablaba del problema de la apropiación y se decía que los profesores teníamos distancia con las bases curriculares. Y esa distancia era porque nosotros teníamos una autonomía que estaba bien, pero en esa autonomía censurábamos lo que no nos parecía como las habilidades. Permiso de aquí sí. No sé si me explico con claridad y se entiende lo que es el concepto de apropiación. Si es que hay alguna duda o consulta, alguien me puede escribir en el chat, no hay problema, si es que me pueden interrumpir. ¿Vamos bien aparentemente? Muy bien. Entonces sigamos. ¿Quiénes son las personas que tienen que entrar en la apropiación? Me acuerdo por ahí que alguna vez se nos dijo que el alumno tenía que ser medido en qué nivel de apropiación estaba. Y estaba la cobertura y la apropiación. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso en sus reuniones, en sus clases, pero en realidad la apropiación curricular no es del alumno, recae sobre el alumno. Porque quien hace la gestión pedagógica utilizando la apropiación curricular es el equipo docente, los directores, y que tenemos que preocuparnos que esté en el PI, en el proyecto educativo institucional y en el PME, ¿ya? Ahora, no sabemos con exactitud cómo medir la apropiación curricular en el alumno. El gobierno plantea que CINCE es una herramienta para medir apropiación, pero eso está por verse y podría ser otra charla mucho más amplia. Las finalidades de las bases curriculares. ¿Se acuerdan que yo les decía que las bases curriculares no eran inocentes? Tenían propósitos, las bases curriculares tenían un fin en sí mismas. Bueno, el Ministerio de Educación en una documentación de 2017, que eran las orientaciones para la apropiación, dice que, bueno, a nosotros nos interesa que las personas puedan convivir con otros, puedan desarrollarse y aprender, reflexionar y razonar y utilizar un conocimiento para actuar en el mundo. Esas 4 finalidades que estoy proyectando tienen un sustento teórico y que lo vamos a revisar hoy día. Y ese sustento teórico está en el constructivismo, está en el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, está en los conceptos de interdisciplinariedad, me cuesta decirlo, también en lo que era la comprensión, que se acuerdan que hablamos ya antes de la comprensión, que es cómo transfiero habilidades al mundo real, lo que yo aprendí en la sala lo puedo utilizar en otras partes. Todos esos sustentos teóricos que están resumidos en esos 4 finalidades los vamos a ver rapidito, ya para alcanzar con el tiempo. Entonces la pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo la apropiación curricular de terceros y cuartos medios que empieza a estar vigente en este año, qué cosas debo considerar para poder tener una buena apropiación? A mi parecer, y desde mi perspectiva,
es interesante entender cuáles son los sustentos teóricos de esas bases curriculares para que yo pueda apropiarme de ellas, ¿ya? ¿Cuál es la evidencia que ellos están utilizando, la evidencia científica que ellos están utilizando para poder crear estas bases teóricas? Si yo puedo entender eso, tal vez voy a poder entender cómo ellos están esperando que yo haga mis clases, ¿ya? Muy bien. Primero, ellos trabajan por medio de lo que se llaman los desempeños. Las bases curriculares están organizadas en los OA, que son los objetivos de aprendizaje. Y hablan de actitudes, conocimientos y habilidades. Esa integralidad no es lo único, o es lo que más se habla, por lo general, en los GPT o en los consejos, pero debemos agregar lo que está acá en esta diapositiva, ¿ya? Que es la fundamentación teórica. Existe un tremendo documento que está publicado que habla de la fundamentación teórica de las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero con diseño y enseñanza de la comprensión. La comprensión acá no es utilizado vanamente, sino que está hablando de que cada alumno, cuando aprende una habilidad que se espera que sea del orden superior, ¿ya? Esta habilidad después la pueda utilizar en otras circunstancias. Es decir, yo voy a enseñar análisis de texto, ¿ya? Por ejemplo, análisis de texto literario. Voy a tomar la habilidad, le voy a decir, bueno, ya, primero tú tienes que hacer análisis, divides en partes. Después que dividiste en partes, relacionas esas partes. Y después que relacionaste esas partes, tú puedes llegar a hacer una interpretación. Pero después yo paso a texto no literario y también voy a utilizar la misma habilidad y el alumno tiene que ser capaz de hacer de nuevo la división en partes, la relación y la interpretación. Y después en su vida diaria se va a enfrentar a una situación de análisis y él va a poder hacer el mismo ejercicio con la habilidad. Esa es la enseñanza para la comprensión. También está el constructivismo. El constructivismo vamos a hablar de aprendizaje significativo. Ya me acuerdo que este ramo me lo hizo un profesor que se llama Miguel Ángel Rodríguez. No sé si alguno de ustedes también le tocó clase y aprendí mucho con ese profesor. Y ahí nosotros vamos a decir que cada alumno tiene vivencias previas y con esas vivencias previas él va a decir que lo que se le presenta para aprender y va a tomar la decisión si es valioso o no y si le va a servir para el futuro. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser significativo para el sujeto. El aprendizaje profundo. La teoría del aprendizaje profundo tiene que ver con lo que es la evaluación permanente y que el alumno aprenda a tener procesos propios de retroalimentación. Primero es el profesor que enseña, ¿cierto?, por medio de la evaluación formativa. Acuérdense que nosotros estamos con un nuevo decreto, que es el decreto 67, en el cual se da énfasis a la evaluación permanente en el aula, y que no es la evaluación sumativa, sino que va a tener evaluación formativa, en el cual yo voy viendo cómo el alumno va avanzando, cómo manejo el error con él. Te equivocaste, pero no te preocupes si te equivocaste porque lo puedes corregir y vas a tener igual una buena nota al final. Eso es un aprendizaje profundo, en los cuales también el alumno va a aprender lo que es la metacognición. Después, la interdisciplinariedad. Cuando yo hablo de interdisciplinariedad, voy a decir que las habilidades tienen mucho que ver con lo que es el aprendizaje para la comprensión. Las habilidades yo las puedo utilizar en todas las disciplinas. El análisis lo voy a usar en biología, en química, en lenguaje. También voy a tener la transdisciplinariedad, es decir, lo que yo aprendí lo voy a poder utilizar en la vida real. Y la multidisciplinariedad tiene que ver con las unidades temáticas, que tiene que ver con el aprendizaje nuclear, que también está saliendo harto en el ministerio. Yo voy a tener un concepto, voy a tener unidades temáticas que puedo utilizar en distintas disciplinas, ¿ya? Y finalmente el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. ¿Ya? Todo esto es una fundamentación teórica, ¿ya? ¿Cómo mido? También es muy importante la evaluación. Esto es lo que a mí me gusta más. La evaluación es mi área, ¿ya? En los estudios que he tenido siempre me ha gustado cómo la evaluación puede ayudar a que el alumno crezca y no lo limite más, ¿ya? Porque la evaluación puede hacer mucho daño también.
Y lo que viene ahora, en estas fases curriculares, tiene que ver con el manejo del error. Que el error no sea frustrar que no sabes, sino que puedes aprender. Te equivocaste, ve por qué te equivocaste y la próxima vez ya no te vas a equivocar. También está lo que es el progreso. Cuando yo tengo un alumno que no sabe nada y llega a la meta de saber todo, es mucho mejor que el alumno que llegó sabiendo algo, porque su progreso fue mayor, su avance fue mayor. ¿Ya? Ya, los planes y programas de lenguaje tercero y cuarto, los planes y programas de lenguaje tercero y cuarto, tengo un cambio, ¿cierto? El lenguaje y literatura va a tener 3 horas, pero el plan diferenciado son 18 horas de ramos de especialización. ¿Cuáles son los ramos de especialización de nuestra área? Son taller de escritura, lectura y escritura especializada y participación y argumentación en democracia. Me imagino que varios de ustedes ya están trabajando, han tenido que ir a leer cuando se nos pidió en un comienzo que implementáramos las planificaciones. Había muy poca información, de hecho los programas todavía están en trámite, ¿ya? Pero se han publicado para que pueda ¿cierto?, implementarse durante este año, ¿ya? En los programas hay cambios también, van a venir los objetivos de aprendizaje, pero vienen otras partes nuevas, que son grandes ideas, preguntas esenciales, vienen, ¿cierto?, los desempeños y las actividades y las evaluaciones, que es lo que nosotros conocíamos. En estos ramos vamos a tratar de ver cómo lo que yo les explicaba teóricamente se está entregando para trabajar. Es decir, cómo el sustento teórico lo podemos ver en la realidad de las actividades. No sé si voy muy rápido y si es que hay alguna duda o consulta en el chat. Voy a revisar el tema. Muy bien, aquí tengo comentarios. Mire, me dicen, el alumno llega a la metacognición a partir de las habilidades que desarrolla en la transversalidad de su quehacer estudiantil. Sí, sí. De hecho, existen nuevos objetivos de transversalidad que también se van a estar agregando, ¿ya? Muchas gracias, Daniela Cortés, ¿ya? Ok. Esa es la página donde tenemos algo de información de los programas de estudio de los nuevos ramos, ¿ya? Voy a hacer el ejercicio de ver la fundamentación teórica que recién comentamos con participación y argumentación en democracia. Acuérdense bien, la fundamentación teórica hablábamos del aprendizaje para la comprensión, hablábamos de constructivismo, hablábamos del aprendizaje profundo, que es ver el aprendizaje en el proceso, retroalimentar, interdisciplinariedad y el ABP, ¿ya? Dentro del ramo de argumentación existe al tiro una actividad que es proyecto, ¿ya? Y dice aprendizaje basado en proyecto. Si ustedes logran ingresar a la página de currículum, ¿ya?, donde dice aprendo en línea, que es las actividades que se les han dado a los alumnos, ahí está el aprendizaje basado en proyectos. En la unidad 1 de argumentación, ¿ya?, esta unidad se llama Argumentación en distintos ámbitos de participación social. Se hace un proyecto con lo que es participación electoral. Dice, nombre del proyecto, participación electoral informada, la necesitamos ahora. Dice, problema central, ¿cómo podemos fortalecer la participación electoral en nuestra comunidad educativa? Ni siquiera tengo que buscar cómo está presente el aprendizaje basado en proyecto porque está la actividad hecha, está lista. La tengo lista ya. Ahora, interdisciplinariedad. En el proyecto yo tengo 3 ramos de especialidad, ¿ya? 3 ramos de especialización. Y están los objetivos de los 3 ramos. Filosofía política, tengo también educación ciudadana y tengo participación y argumentación en democracia, que es de lenguaje. Los 3 objetivos van a estar siendo trabajados en un solo proyecto. En un solo proyecto. Por lo tanto, yo aquí voy a tener la transdisciplinariedad, que va a poder ser aplicado a la realidad, y también voy a tener lo que es la interdisciplinariedad, que voy a utilizar distintas disciplinas para un mismo proyecto. Dentro de los ejemplos que da el Ministerio de los ABP,
salía un proyecto de un curso de básica en el cual todos trabajaron en un mismo tiempo en una exposición científica. Y lenguaje se hizo cargo de las exposiciones orales y escritas. Por lo tanto, tenía sus rúbricas en lenguaje para esa exposición y en ciencias tenían las distintas rúbricas con respecto a los contenidos que ellos tenían y las investigaciones que ellos tenían que presentar. Entonces, ahí yo veo la interdisciplinariedad. Constructivismo significativo y profundo, ¿ya? Hay una frase que saqué del proyecto que dice, el proyecto participación electoral informada la necesitamos ahora. ¿Qué es lo que hacía este párrafo? Presentaba la evidencia científica de qué era lo que estaba pasando con los jóvenes con respecto a la participación electoral, ponía en perspectiva al alumno de qué era lo que él hacía con respecto a la participación electoral y veía, ¿cierto?, la problemática de cómo podía esta problemática afectar el futuro. Y entonces así ligaba al alumno entre lo que él era y lo que iba a hacer. Muy bien. Aprendizaje para la comprensión. Acuérdense que el aprendizaje para la comprensión era cuando yo voy a tener habilidades, voy a adquirir habilidades y después las voy a poder utilizar en otros ámbitos. ¿Ya? Acá, el mismo texto expresaba lo que yo les decía de investigaciones, ¿ya? Que revelaban qué era lo que estaba pasando con los jóvenes, y termina con esta frase: es importante promover la reflexión crítica y el fortalecimiento de la participación electoral en distintos espacios de los establecimientos educativos. Entonces le dice al alumno que tú estás aprendiendo, la habilidad que estás aprendiendo acá es necesaria y es útil en tu establecimiento educativo. El aprendizaje profundo. Acuérdense que el aprendizaje profundo tenía que ver con los procesos de retroalimentación, lo tenía que ver con los procesos de evaluación formativa, el manejo del error. Está en la guía de esta actividad de ABP. Está nombrado, dice, evaluación formativa se realiza mediante la aplicación de la rúbrica para el trabajo colaborativo. Evaluación sumativa, una campaña de promoción de participación electoral en su comunidad educativa, y difusión final, que es cierto cuando los alumnos difunden la participación electoral en su comunidad educativa. Muy bien, acá tengo las referencias de los documentos del Mineduc que he utilizado, y estoy casi justa en el tiempo que quedé con Juan para la presentación, ¿ya? Solo decir algo, el ABP no es nuevo, el aprendizaje basado en proyectos no es nuevo. Cuando yo estaba en octavo, que fue hace mucho tiempo, no voy a explicar cuánto, yo me acuerdo que nosotros tuvimos trabajo en un ramo que se llamaba educación tecnológica o algo así. Sí, era educación tecnológica. Tuvimos que crear un proyecto. No es nuevo. De hecho, cuando desde 2012 empieza el trabajo de las nuevas bases curriculares, ya existía esta teoría. El tema es que se está tratando de volver a potenciar para crear habilidades en los alumnos. Y el desafío está para nosotros. ¿Cuáles son mis críticas? ¿Cuáles son mis críticas? Para que yo me pueda organizar con mi colega de biología, con mi colega de historia, necesito un espacio para hacerlo. Que puede sonar súper instrumental, pero es necesario. Yo necesito tener ese tiempo con mi colega para poder saber qué es lo que él está enseñando. De hecho, yo he tenido algunas actividades que han querido hacer mis jefes, en los cuales nos dicen, hagan ustedes trabajo colaborativo con sus colegas, hagan proyectos, es súper lindo, pero hay una gran falencia de que se entregue el tiempo para organizarme, porque eso requiere gestión pedagógica. Entonces el desafío está, yo no sé si... Yo estoy hablando como docente, yo soy profesora, como simple profesora, entonces veo la dificultad como profesora, me van a disculpar si de repente soy muy crítica en eso. Yo no sé si acá hay algún jefe de UTP, yo no sé si hay alguien que tenga que ver con eso, pero si el gobierno está presentando como base curricular
la finalidad de que exista un trabajo colaborativo entre los docentes, debiesen existir los espacios, debiésemos poder tener consejos de profesores para eso. Yo debiese poder sentarme con mi colega de biología y ver qué es lo que él está enseñando para ver cómo podemos trabajarlo. Ahora, las bases curriculares entregan estas guías que yo les digo, en las cuales me dicen, mira, este ramo está pasando esto, esto y esto, donde lo puedo acoplar, pero yo igual voy a necesitar tiempo para sentarme con mi colega y poder administrar, y hacer la gestión pedagógica de administrar los tiempos y poder ver qué hacemos. Muy bien. Ahora sí, Juan, prometo que me quedo calladita, ¿ya? Porque me pasé unos minutitos, y puedes abrir el micrófono y yo voy a cerrar el mío porque prometo que ahora sí me quedo callada. Ahí está. Muchas gracias, Carolina. Vamos a dejar la invitación para que puedan escribir las preguntas, tal vez, ya, si alguien quiere ir para evitar que se le olvide, puede escribir las preguntas en el chat para que Carolina las pueda ir revisando, bien, para después ya ir respondiendo al finalizar la segunda exposición. Vamos a dar paso también inmediatamente a la segunda exposición. Ya lo veo ahí que está conectado, por lo menos el profesor David. Profesor David, ¿me escucha? Sí. Sí. Ahí también veo al profesor Marcos, que también se conectó. Bien, esta exposición la van a hacer en conjunto los dos, como docentes de la carrera. Yo sé que la mayoría los conoce. Y tenemos entonces el segundo tema, ya que el segundo tema ya por nombre, cómo trabajar la literatura en educación a distancia. Y para eso entonces voy a dejar a los dos docentes, el profesor Marco y el profesor David. El tiempo es suyo desde ahora. Marco, ¿comienzas tú? Bien, sí, estoy de acuerdo, ok. A ver, profesor. Gracias. Bueno, Bien, bueno, saludo en primer lugar a todas y a todos los presentes que nos están acompañando en esta transmisión, en este encuentro que estamos ofreciendo como carrera. Es una alegría, bueno, poder tener estos espacios de discusión, de reflexión, que son tan necesarios realmente, son muy necesarios en el contexto de nuestro trabajo pedagógico. Requiere una reflexión del tipo de la que ha presentado la profesora Carolina, la que vamos a presentar también, en espacios de una reflexión consciente y crítica incluso sobre la práctica pedagógica y sobre cómo nosotros contribuimos desde nuestros distintos espacios del quehacer pedagógico, como profesores de enseñanza media, como profesores universitarios, como estudiantes de pedagogía de lengua castellana, como directivos, todos los que estamos involucrados en este proceso necesitamos hacer una reflexión, y en ese sentido es muy grato para nosotros poder encontrarnos en este espacio. Y bueno, también señalar como profesor también de la carrera que es también para mí una alegría poder estar acá con algunos egresados con quienes también tuve la oportunidad de compartir hace ya un par de añitos, y bueno, me da gusto poder compartir algo con ustedes también en particular esta tarde. Bien, bueno, sin más preámbulo, ya para comenzar a presentar, voy a tratar de ser lo más breve posible para también dejar el espacio al profesor Pincheira. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es más bien una reflexión que va un poco desde la reflexión teórica, por así decirlo, hasta algunos aspectos prácticos sobre lo que implica la enseñanza de la literatura en particular. Bueno, yo soy profesor del área de literatura, imparto cátedras de literatura en la carrera de lengua castellana, para quienes no me conocen. Y me interesa en particular desde ese ámbito específico del quehacer poder proponer algunas reflexiones que, por supuesto, tampoco no son menores. Después de todo, la literatura tiene igualmente una importancia, tiene un rol bien relevante dentro del aula de enseñanza media, dentro del tiempo que se le dedica al estudio de textos literarios. Entonces, frente a esto, comienzo con una pregunta que creo que es fundamental. ¿Para qué nosotros enseñamos literatura? ¿Por qué enseñamos literatura? ¿Por qué es necesario que aprendamos esto?
o mejor dicho, que nuestros estudiantes aprendan esto. Y usualmente esta pregunta se enfrenta con lo que yo llamo una falsa dicotomía. Escucho muchas veces colegas, alumnos, profesores decir una frase que muchas veces se repite casi como un lugar común, que es que nosotros no educamos a futuros literatos, no estamos formando literatos, no estamos formando profesores de literatura. Nuestros estudiantes no necesariamente van a ser gente específicamente del ámbito literario. Entonces a nosotros como profesores no nos interesa formar literatos, sino que nos interesa el desarrollo de la comprensión lectora. ¿Y por qué se produce una falsa dicotomía? Porque nos movemos entre dos polos opuestos que sin ver algunas consideraciones intermedias. Una posición es la posición más tradicionalista, que quizá va un poco declinando, pero que creo que existe todavía, que prioriza el canon, el canon literario, y que considera que los estudiantes tienen que aprender determinados textos. Los estudiantes tienen que leer El Quijote, tienen que leer a Miguel de Unamuno, tienen que leer Martín Rivas, etc. Piensen ahí en los textos quizá con los que ustedes mismos han lidiado con más dificultad. Son los textos que tienen que leer los estudiantes. Pero a veces nos basamos en un sentido de autoridad de los textos y no nos preguntamos ¿por qué tienen que aprender esto? ¿Por qué, como dice Italo Calvino, por qué leer a los clásicos? ¿Y por qué es importante? Y a veces se produce un criterio de prestigio. Son textos que tienen un cierto prestigio, por lo tanto hay que leerlo, y de alguna manera nos sentiríamos culposos como profesores si nuestros estudiantes no los leyeran, si no leyeran El Quijote. ¿Cómo haces tú? ¿Tus chicos de tercero medio leyeron El Quijote? No. Yo lo leo en cuarto, no, yo lo leo en tercero, yo lo leo en segundo medio incluso. Una sensación de que hay que leer ciertas cosas, aunque a veces sin detenernos a reflexionar en por qué es tan importante que lo lean. Y en el polo opuesto de esta perspectiva se encuentra una perspectiva que se basa específicamente en la habilidad de la comprensión lectora. ¿Por qué yo enseño literatura? No me interesa que mis estudiantes sean ratones de biblioteca, pero por lo menos que sepan leer un contrato, que sepan defender sus derechos. Y ahí entra lo que yo aquí quiero denominar una visión tecnocrática de la enseñanza de la literatura, que a veces parece bien intencionada, pero es limitante. Mis estudiantes tienen que desarrollar la habilidad lectora, lo que también nos permite, y me tomo aquí la libertad de deslizar una reflexión crítica sobre las nuevas formas de enfrentar el currículum. El desarrollo de una habilidad, ante todo, un saber hacer. El estudiante tiene que ser capaz de entender lo que lee, de poder leer un contrato para que no le pasen gato por liebre cuando firman un nuevo trabajo, o para que una multitienda no lo estafe, que usualmente tienen reflexiones que van inmediatamente dentro del ámbito económico, que el estudiante sepa defender sus derechos dentro del ámbito privado, por así decirlo. Pero esta también me parece una respuesta insuficiente, porque en definitiva, ni siquiera en ese caso sería necesario la literatura, o sea, bastaría simplemente con leer textos de cualquier tipo. Y podríamos perfectamente prescindir de los clásicos, prescindir de obras con valor literario, si al final lo que importa es el desarrollo de una habilidad. ¿Qué es lo que yo quisiera promover un poco aquí como respuesta a esto? Es la literatura como, aunque esto se ha dicho muchas veces, creo que es fundamental, como desarrollo de la capacidad de reflexión, enfrentar la vida con una perspectiva crítica, con una perspectiva reflexiva. Pero aunque lo crítico cae de cajón, se da por sentado, creo que es una cuestión que en general quienes enseñamos lenguaje lo tenemos bastante internalizado, pero quiero detenerme específicamente en la idea de reflexión, de reflexionar, de parar un segundo a pensar antes de decidir, antes de actuar, accionar, procesar la información de una manera reflexiva. Nos enfrentamos en este momento a un paradigma educativo, y más allá que un paradigma educativo, a un paradigma productivo de orden capitalista neoliberal que prioriza la producción, que le importa mucho el producir, el generar un capital, generar un movimiento económico, lo que incluso a veces repercute y genera discusiones en la academia. Hace muy poco, por ejemplo, hay un grupo de realizadores que está preparando una reflexión a manera de documental que está apareciendo a propósito de la educación superior, de una producción chilena muy interesante, ¿no?
que tiene que ver con el nihilismo. No recuerdo el título exactamente ahora, pero es un documental que está saliendo por capítulo ahora mismo, sobre una reflexión acerca de la educación superior. En este paradigma productivo, interesa mucho producir, generar conocimiento, generar productos, generar un capital. Entonces, esa productividad tiene que avanzar. Y cuando llega el momento de crisis, cuando llega este momento crítico, este quiebre como el que nosotros experimentamos, ¿qué hacemos? Yo creo que algo que incluso nos pasa a nosotros, a todos, en nuestra vida personal. Frente a una crisis, frente a la incertidumbre del mañana, en este escenario de incertidumbre, nos asalta la ansiedad. No sé qué va a pasar mañana, entonces ojalá que mañana llegue luego para poder salir de esto. No sé qué me espera, entonces ojalá que lleguemos pronto allá y avancemos luego para poder aliviar esa ansiedad que nos genera la incertidumbre del mañana. ¿Y qué nos sucedió a muchas personas? Yo diría que a prácticamente todos los que nos hemos visto afectados por la crisis del COVID, que nos vemos paralizados por un shock, por una crisis sanitaria, pero al mismo tiempo nos sentimos impulsados por una máquina productiva que nos insta a continuar nuestro quehacer. Hay que seguir haciendo lo que veníamos haciendo. ¿Y cuál es la consecuencia que pasa? Que a veces avanzamos, mientras que nuestro cuerpo o nuestro espíritu, podríamos decir en términos más literarios, nuestro espíritu está paralizado, pero nuestro cuerpo tiene que seguir avanzando, tiene que seguir produciendo, tenemos que seguir trabajando. Entonces, nos vemos empujados como una especie de autómata a veces, o como maniquíes que fueran soplados por el viento, sin atinar a actuar. El efecto de inercia, podríamos decir. Una parálisis por un lado y un movimiento muy rápido que nos parapeta hacia el mañana a tener que avanzar sin alcanzar a reaccionar, a evaluar qué es lo que nos está pasando. Y esto puede que, esto que estoy describiendo, quizás muchos lo identifiquen en distintos ámbitos del quehacer. Queremos, como profesores, nos preocupa con muy buenas intenciones querer seguir nuestras clases, seguir el proceso educativo, pero ¿cómo lo sigo? Porque estoy como bloqueado. De ahí viene la necesidad de la reflexión, de poder, frente a procesos de crisis, parar un segundo y decir, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer para enfrentar esta situación? ¿Por qué no puedo detenerme un segundo a reflexionar, a evaluar mi escenario para tomar decisiones? Y esta lógica no va a ser una lógica solamente del COVID, es la lógica moderna o postmoderna, podríamos decir, de la velocidad, como dice Paul Virilio. Avanzar, avanzar, avanzar rápidamente. Y en esa rapidez hay que lograr en algún momento parar, frenar y reflexionar sobre nuestra práctica docente, sobre nuestro quehacer en el ámbito de la vida en el que nos desempeñemos y poder pensar cómo enfrento yo lo que viene hacia adelante. Ese tipo de reflexión, y esa es una de las tesis que quiero defender aquí, la puede dar la literatura. La capacidad de lograr apartarnos por un segundo del movimiento de la velocidad, poder reflexionar y poder decidir sabiamente, no decidir apresuradamente. Y apartarnos un poquito del paradigma productivo hacia por lo menos un paréntesis utópico reflexivo. ¿Cómo yo reflexiono? ¿Cómo puedo detenerme, frenar la velocidad y reflexionar en lo que quiero hacer? Esa reflexión es una reflexión que propicia la literatura. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a lo práctico? Y aquí hay un ejemplo muy concreto. ¿Cómo yo realizo el proceso evaluativo, por ejemplo? Que la profesora Carolina antes nos describió muy bien ahí cuál es la lógica que está operando en el proceso educativo desde el currículum nacional. ¿Cómo nosotros como profesores de lenguaje realizamos el proceso evaluativo en este momento de la historia en que nos encontramos? Y ahí está el riesgo de caer en viejas prácticas con razones modernas. La productividad nos lleva a un paradigma anquilosado de la educación y de la evaluación. La evaluación, por ejemplo, como dispositivo de vigilancia. ¿Cómo yo puedo vigilar a mis estudiantes que ahora están en sus casas con el computador, con todo Internet a su disposición? ¿Cómo yo los puedo vigilar para que ellos respondan correctamente? Evaluación como dispositivo de vigilancia, a través de programas informáticos que garantizan la integridad de la evaluación, cuestionarios que se revuelven automáticamente, distintas alternativas y una serie de sistemas que ustedes conocen. Evaluación de tipo correcto e incorrecto a través de un procesamiento de datos informáticos.
Y en ese punto, ¿qué pasa con la evaluación en literatura? ¿Qué pasa con la comprensión lectora? ¿Qué pasa con la reflexión? ¿Puedo evaluar la reflexión en una prueba de verdadero y falso? Que la envío por computador en un formulario y que siempre hay formas de hackearlo porque siempre está, no hay que ser hacker, siempre están los dispositivos, WhatsApp, grupos de WhatsApp, siempre hay maneras de poder saltarse una vigilancia informática. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Un conocimiento memorístico, el recordar, o quiero evaluar la capacidad reflexiva, el pensar, el crear? ¿Qué opciones se nos ofrecen aquí? Volver a mirar un clásico, pero no un clásico quizás solo o sea, no un clásico de la literatura, un clásico en el mundo de la evaluación, que es, por ejemplo, los estratos superiores o los niveles superiores de la taxonomía de Bloom. Volver a las categorías superiores, recordar eso hoy más que nunca. Evaluación que busque analizar, o que los estudiantes, mejor dicho, analicen, juzguen, evalúen y que creen. Una evaluación, ¿para qué voy a repetir una evaluación memorística que es hackeable? ¿Por qué no? O mejor dicho, lo que ocurre ahora es que esta situación en la que nos encontramos de educación a distancia nos está obligando y presionando como profesores de literatura, como profesoras de literatura, a recordar nuestro corazoncito, nuestro espíritu, nuestro sentir de una evaluación que vaya a los niveles superiores de la taxonomía de Bloom, que vaya a la reflexión, a la creatividad. Recordemos que la creatividad es uno de los niveles superiores de comprensión lectora, ser capaz de crear a partir de algo que leí. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo que mis estudiantes creen cosas, estoy haciendo que mis estudiantes expresen su interioridad, estoy dando el espacio que mis estudiantes me cuenten su experiencia de lectura. ¿Cómo leíste? ¿Dónde estabas cuando leíste? ¿Leíste acostado? ¿Leíste en la noche? ¿Te costó leer porque había ruido en tu casa? Incorporar esa experiencia vital de lectura, que es extraliteraria, incorporarla a la evaluación, ¿por qué no? Incorporarla en la evaluación, a través de disertaciones, a través de pruebas escritas de desarrollo. ¿Cómo sentiste tú al momento de leer? ¿Encontraste distractores? ¿Te sentiste inquietado por esta crisis del COVID como para poder leer este texto? Entonces, ir incorporando la experiencia vital del estudiante, la capacidad de crear, la capacidad de reflexionar, de que el estudiante considere su vida, considere su experiencia, considere a dónde quiere llegar, considere los factores que lo están a lo mejor perturbando en este momento, que están dificultando su proceso de aprendizaje y que incorpore eso a su reflexión sobre, por ejemplo, los textos que leyó, que relacione los textos que leyó con lo que está viviendo hoy en día. La idea de la lectura localizada, leer desde un lugar, hoy en día es fundamental. Por ejemplo, hoy día mismo con un curso estábamos discutiendo en obras clásicas de la literatura, el de Camerón, de Boccaccio, escrito en un momento de una crisis sanitaria enorme a nivel europeo. Leer eso hoy y no considerar nuestro contexto global sería simplemente un desperdicio, sería casi un desatino, no relacionar un texto de ese tipo con lo que estamos viviendo hoy, con la situación excepcional que estamos viviendo, la más excepcional de las situaciones. Entonces, la evaluación de la comprensión lectora, de la lectura de libros, debe flexibilizarse y debe moverse hacia hacia otras coordenadas. Termino esta exposición, luego de este aspecto reflexivo, con implicancias prácticas, que sé que el profesor Pincheira va ahí a recoger el guante y va a continuar su exposición también desde un sentido práctico. Por ejemplo, algunas consideraciones a tener presente. La videollamada es una gran herramienta, pero tampoco es la panacea. No es lo mismo que estar presencialmente juntos. No es lo mismo, tiene sus limitantes. No puedo querer reemplazar la clase de 2 horas por 2 horas de video, claramente. La videollamada tiene otras lógicas. No reemplaza el contacto real. Lo que dije ya, leer desde la contingencia, vincular lo que estamos leyendo más que nunca con la contingencia actual. Buscar otras maneras de acceder a los libros. Yo podría hacer toda otra exposición al respecto de este tema, pero simplemente lo voy a insinuar y voy a tratar de despertar la curiosidad en ustedes respecto de los audiolibros. Los audiolibros que considero que injustamente han tenido una muy mala reputación. Hay gente que cree que el audiolibro
es un sucedáneo de la lectura, a pesar de que hay investigaciones científicas que sugieren que el audiolibro y el libro en papel activan las mismas zonas cerebrales. Y usualmente la crítica al audiolibro viene de prejuicios propios de la cultura letrada en la que estamos, que se olvida de que primero fue la lengua hablada y luego la escritura. Escuchar un buen audiolibro, por ejemplo, acceder a un buen audiolibro con una buena lectura, con una voz bien impostada, no estos que a veces se hacen automáticamente con aplicaciones que leen un texto con una voz sintetizada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de audiolibros que han sido grabados por gente con habilidades para la lectura en voz alta. Existen, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, está el Quijote de la Mancha, están todos los capítulos en audiolibros, está en YouTube. Entonces, ¿es válido incorporar eso? Tal vez nosotros desde nuestro prejuicio podríamos decir, no, es que eso no es leer un libro. ¿Por qué no es leer un libro? ¿No lo es porque hay razones científicas que lo demuestran? ¿O no lo es simplemente por nuestra cultura letrada que desconfía de la oralidad y solamente se apoya en lo escrito? Si indagamos en la evidencia, en la lingüística incluso, nos vamos a dar cuenta que hay mucho de prejuicio contra la oralidad. Y recordemos también que muchos clásicos de la literatura, en su momento, la poesía épica, mucha gente nunca lo leyó, lo escuchó, cantado por un trovador, por un aedo, por un rapsoda. Lo dejo esa curiosidad, y aparte son súper asequibles ahora, y en vez de que un estudiante tenga que forzarse a leer frente a una pantalla, lo que es agotador, con distractores como las redes sociales, pueda tal vez escuchar un texto y tener una experiencia distinta e incluso más placentera de lectura, que lo puede ayudar mucho. Otras ideas, escritura manual. ¿Necesito realmente que todo lo escriban en Word? ¿Puedo pedirles que ellos escriban textos y los escaneen, por ejemplo, con aplicaciones que hay para teléfonos móviles que permiten escanear con excelente calidad un documento? ¿O simplemente tomarle una foto? Puedo tal vez volver a la escritura, no todo frente a la pantalla. Otra idea más, podcasts. Grabar mi clase en audio, en una grabación de 20 minutos puede ser, por ejemplo, donde hago una exposición del contenido un poco más dinámica, cuidando la impostación de la voz. Se puede hacer con aplicaciones sencillas en los teléfonos móviles, y si usted tiene un poco más de dominio puede utilizar un editor de audio e incluso agregar una canción al final, por ejemplo, y darle la oportunidad al estudiante de no tener que estar siempre frente al computador, de que pueda de repente mirar por la ventana, ponerse su audífono y escuchar la clase, con una clase reflexiva, dialógica, que igual le haga preguntas al estudiante, que lo interpele, un poco más cercano al formato de programa de radio. Nosotros hemos podido experimentar eso en algunas clases con mis estudiantes y ellos han estado muy contentos y lo han aprovechado, y se ha visto después en resultados cuando ellos participan en foros en la plataforma, que ellos escuchan los podcasts efectivamente, los comentan y participan. Fomentar la creación, la evaluación a través de crear un dibujo, un collage, una presentación visual, con todos los recursos que hay ahora. Eso también da muy buenos resultados, y pedirles que ellos después expongan eso, que ellos hagan su presentación visual y la diserten, por ejemplo, desde su experiencia personal y emotiva de lectura. También es una idea que ayuda mucho. Y finalmente, ya pues, con esto para terminar, instarles y invitarles a tomar el peso y a recordar en realidad la importancia de la reflexión y de nuestro rol como docentes, que hoy es un rol social fundamental en la época de la desinformación, en la época de los fake news, en la época de las teorías conspirativas. Los profesores de literatura y las profesoras de literatura tenemos una gran responsabilidad de fomentar la razón, la argumentación, la racionalidad, la serenidad al enfrentar las crisis, y no dejarnos llevar por la oleada o la infodemia, que incluso se habló en un momento, esta epidemia de información que finalmente desinforma. Ahí el rol de los docentes de lenguaje es fundamental, de la literatura como arma de reflexión que permita contrarrestar un poco los efectos de los tiempos en los que estamos viviendo. Eso es, creo que me ha pasado un poquito, he intentado sintetizarlo lo más que pude, y bueno, muchas gracias por su amable atención. Gracias, Marco. Sí, le doy el espacio al profesor. Sí, al profesor David para que continúe con la idea. Profesor David, tiene que conectar el micrófono. Sí.
Ante todo, buenas tardes. He escuchado emocionado las dos exposiciones anteriores. Agradezco a mi amigo y profesor Marco, ¿cierto?, por su profunda reflexión. Y también agradezco a la profesora Carolina, mucho tiempo que no la veía. Gracias, Carolina, por estar ahí. Uno los veía a ustedes, yo como estudiante, por supuesto, y cuánto han progresado. Es un motivo de verdad de orgullo para mí. Estoy pensando en ustedes y también en mis estudiantes que están, o exalumnos que están en esta reunión. A mí me hubiese encantado saludar a cada una y a cada uno de ustedes, pero no va a ser posible en relación por el tiempo, el poco tiempo del que disponemos. Yo voy a hablar breve, espero, eh, y voy a tomar parte de lo que dice el profesor Marco, y voy a comenzar con una lectura de un poema. Muchos de ustedes son de la zona de Ñuble, ¿cierto? Y voy a leer este poema de Nicanor Parra llamado Hombre al Agua, un texto que aparece en Obra Gruesa del año 69. Ya no estoy en mi casa, ando en Valparaíso. Hace tiempo que estaba escribiendo poemas espantosos y preparando clases espantosas. El que le entienda. Terminó la comedia. Dentro de unos minutos parto para Chillán en bicicleta. No me quedo ni un día más aquí. Solo estoy esperando que se me sequen un poco las plumas. Si preguntan por mí, digan que ando en el sur y que no vuelvo hasta el próximo mes. Digan que estoy enfermo de viruela. Atiendan el teléfono. ¿Que no oyen el ruido del teléfono? Ese ruido maldito del teléfono va a terminar volviéndome loco. Si preguntan por mí, pueden decir que me llevaron preso. Digan que fui a Chillán a visitar la tumba de mi padre. Yo no trabajo ni un minuto más. Basta con lo que he hecho. ¿Qué no basta con lo que he hecho? ¿Hasta cuándo demonios quieren que siga haciendo el ridículo? Juro no escribir nunca más un verso. Juro no resolver más ecuaciones. Se terminó la cosa para siempre. A Chillán los boletos, a recorrer los lugares sagrados. Hasta ahí el poema de Don Nica, de Nicanor Parra, ¿cierto? Lo conecto directamente con lo que decía el profesor. ¿Cuánto puedo yo explorar este texto poético? ¿Cuánto puedo yo discernirlo? ¿Cuánto puede decirme a mí? ¿Dónde quiero irme ahora? Y estoy pensando en la clase frente a los estudiantes en ciencia media, en eso me voy a centrar. Frente a nuestros estudiantes en el computador, ¿cierto? Desde nuestras casas. ¿Cuánto mundo puedo abrir a partir de un texto literario? En este caso, un poema. ¿Dónde me quiero ir ahora? Yo les pregunto así de inmediato una pregunta que me salta. ¿Por qué a Chillán los boletos? ¿Por qué quiere buscar el hablante lírico, cierto, encontrarse con su pasado? ¿Por qué quiere visitar la tumba de su padre? ¿Ya? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿A quién quiero visitar? Entonces hay una multiplicidad de preguntas. El profesor Marco hablaba de la escritura a mano, qué sé yo, escribiendo poemas espantosos. A ver, al otro lado de la pantalla, ¿quién escribe poesía? ¿Qué garabatea usted cuando escribe? A ver, traiga sus poemas a la clase, póngalos ahí frente a la pantalla. Ni siquiera proyéctelo, póngalo frente a la pantalla, como si fuera algo concreto y real, ¿ya? No piense en compartir pantalla siquiera. Ponga un texto y yo pongo ahí unas palabras, hago clase, no me demoro demasiado, escribo existencialismo, el concepto que vamos a estudiar hoy día. Ya, vamos con otros conceptos que están con otra edad. Estamos hablando de Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, ¿cierto? Hay un texto del libro de cuarto medio. Pongo otra edad directamente, no tengo por qué pasar necesariamente necesariamente, obviamente puedo hacerlo, por el uso de la tecnología para llegar a mis estudiantes. Entonces, este poema me permite, estoy dando un ejemplo nada más, por supuesto, ingresar a muchos aspectos de la vida de nuestros alumnos, a su intimidad, puedo entrar a su cuarto, puedo entrar a su memoria, a ese laberinto que es su memoria, ¿ya? Y entonces,
Y cuando digo entrar, digo salir también, que él comparta esos laberintos, esos espacios. El concepto del trabajo que hay acá, yo no trabajo ni un minuto más. Cómo interpela, ¿cierto?, a un otro, a un tú, que no basta con todo lo que he hecho. ¿Hasta cuándo demonios quiere que sigan haciendo el ridículo? ¿Qué significa hacer el ridículo? ¿Quién hace el ridículo? ¿Por qué hacemos el ridículo? ¿Ya? Etcétera. El tema también biográfico de Nicanor Parra. Juro no resolver más ecuaciones. Yo puedo decir, aprovechar la biografía de Parra para decir, bueno, él era un profesor de matemáticas, estudió física, física cuántica, trabajó en la U de Chile, o estaba haciendo un doctorado en Inglaterra, prefirió escribir, etcétera. Puedo abrir un mundo a partir de un texto, de un poema. Estoy tomando el libro de tercero medio, ojo. Fíjense al lado, hay un artefacto parriano. Mensaje en una zapatilla, levántate y anda. ¿Cómo está estableciendo relaciones intertextuales? La profesora Carolina habló de eso también. Evidentemente, este artefacto está interactuando con el texto evangélico, con la Biblia, ¿ya? Con este Lázaro, levántate y anda. Pero es una zapatilla, ¿ya?, de levantarse. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos estamos levantando hoy día? ¿Estamos usando zapatilla de levantarse? ¿De levantar? ¿Estamos en la informalidad? ¿Cómo dialogan estos discursos y estas imágenes? Y voy a ir avanzando. Yo le decía al profesor Marco cuando hablamos el otro día, que esta es una oportunidad hermosa, hacer clases desde la sala, desde la casa, oportunidad hermosa, entre comillas, con todo lo bueno que pueda tener, pero todo lo negativo también. No hay como el encuentro cara a cara con los estudiantes y con las personas. Pero de recurrir a los textos que tenemos en casa. Yo no puedo llevar mis libros siempre y hay cosas que se me ocurren en el momento. Entonces digo, permítanme, denme 10 segundos y voy allí al fondo a buscar un libro y lo ocupo en la clase. Es lo que yo he hecho en varios momentos. Y me acordaba a propósito del tema de la evaluación. Ahí hay un artefacto, o sea, hay una postal de Parra también, que a mí me encanta. Hágase hombre, señor profesor, y déjese andar poniendo notitas. ¿Ya? ¿Qué significa hacernos hombres? ¿Qué significa hacernos humanos? ¿Qué significa construir la humanidad que es lo que tenemos concretamente? ¿Ya? Y ¿qué significa ser profesor? Y cómo a lo mejor hemos privilegiado el tema de poner notas. Y yo estoy pensando ahora, hay una discusión, si uno revisa la prensa, ¿era necesario pasar la materia, los contenidos? ¿Es tan necesario? Parece que no, hoy día no. O sea, materia desde el punto de vista eh, estructurado y ordenado. Con mis alumnos hago algo muy simple, pero a mí me llena de satisfacción, es compartir, es dialogar. A ver, ¿cómo están ustedes? Veo la lista en la mañana, le pregunto a cada uno brevemente, y yo sé que voy a ocupar 8 o 10 minutos, pero esos 10 minutos son importantes, porque ahí está el otro que te está diciendo, hola, profe, estoy bien, o tengo un problema, qué sé yo. Y ahí vamos dialogando. Hacemos una clase como si para mí, lo más natural es como si yo estuviera en la sala de clases. Digo, ya, bueno, saludo, les pregunto, les digo qué voy a hacer hoy día, vamos a hacer esto, vamos a repasar la clase anterior y tenemos este material y la lectura que estamos haciendo, etcétera. Entonces, la clase se da en un ambiente bastante fluido, pero sin perder profundidad. Y entonces vamos aprovechando instancias para dialogar, para que los alumnos aporten con sus ideas, con sus lecturas. Me encanta porque van apareciendo nombres de películas en el chat que se relacionan con las temáticas que estamos viendo, documentales, palabras que ellos van aportando. Ayer un chico dice, de pronto apareció con un texto, con una entrevista a Julio Cortázar, y lo agregó ahí en el chat, y yo le preguntaba, ¿y de dónde es eso? Bueno, que yo leo Cortázar, etcétera. Un muchacho me hablaba de Borges en otra clase que no tenía que ver con Borges y conectó con Borges, muchacho de cuarto medio.
Entonces vamos abriendo espacios de reflexión que sin ninguna duda nos van ayudando a reflexionar, o sea, a crecer como personas. Y yo encontraba, voy a mostrar una segunda postal de Nicanor Parra, eh, me acordaba de este, la encontré así, entre mis cosas, por supuesto, si ustedes la alcanzan a ver allí. USA, ¿cierto? No te aflijas, todo gran país tiene sus pequeños problemas, dice, ¿ya? Y imposible, ¿cierto?, no relacionarlo con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos hoy día, con la muerte del afroamericano George Floyd, ¿cierto? Esa muerte absolutamente absurda y a las circunstancias que ocurren, o sea, no se justifica en ningún caso. Entonces, yo puedo conversar a partir de un texto literario o un montaje literario, digámoslo así, de la vida cotidiana, de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está ocurriendo al interior de la casa del estudiante. Y podemos abrir esa posibilidad y lo estamos haciendo. La evaluación, digámoslo así, notas no existe hoy día, ¿cierto? Solo podemos apoyarnos con la evaluación formativa, cómo voy, cómo va, estimular al estudiante para que siga progresando, para que siga leyendo. Yo creo que una gran oportunidad ahora para que nuestros estudiantes, nosotros los motivemos para que ellos lean y nosotros compartir nuestras lecturas también. A ver qué estamos leyendo, qué vamos... los cuentos, por ejemplo, son una tremenda herramienta porque son breves e intensos. Uno puede trabajar un cuento en una clase. Estudiamos el otro día El ciclista de San Cristóbal en tercero medio y un potente cuento de Skármeta, maravilloso cuento, muy bien escrito, toda la fuerza ilocutiva que tiene ese relato, la cita, ¿cierto? Porque él cita a San Juan de la Cruz, eh, con el poema, una parte del texto de Tras un amoroso lance, ¿ya? Y subí tan alto que di a la casa alcance. Entonces, la relación con la subida al Cerro San Cristóbal, el ciclista de San Cristóbal, ¿ya? Y entonces todos esos elementos nos permiten el cuento, en este caso, ¿cierto? Dialogar, abrir espacio de reflexión que permita el crecimiento intelectual, ¿cierto? Y valórico también de nuestros estudiantes. Yo creo que en eso estamos. Creo que es una buena oportunidad, ya resumiendo y terminando, de buscar otras alternativas, de crear también al interior de la sala, del aula virtual, digámoslo así, de que surjan ideas interesantes. Compartía con el profesor Marco ayer que en un curso leímos un texto breve de uno de los alumnos y fue interesante y alguien dijo, está bueno, es un cuento bueno. Y apareció otro. Y bueno, ¿por qué no hacemos un concurso de cuentos al interior del curso? Solamente del curso. Ya, profe, ya, profe. Así que tenemos en unos días más, ¿cierto? La próxima semana que organizar ese concurso interno. Vamos a ver qué forma le damos para que cada uno de estos estudiantes se motive y escriba textos, ¿cierto? Que lo vamos a compartir sin ninguna duda y lo vamos a comentar también. Eso les puedo aportar. Les agradezco que estén al otro lado, su trabajo. Ojalá que sigan entregándose como lo han hecho seguramente hasta el día de hoy por nuestros estudiantes, porque esa es nuestra labor y nuestra misión, yo creo, relevante en estos días y en estos tiempos. Eso, muchas gracias. Disculpen lo que me pasé del tiempo asignado. No, profesor, muchas gracias a usted. Gracias también al profesor Marcos por tratar este segundo tema. Eh, y yo quiero dar la oportunidad ahora, si alguien tiene alguna pregunta, que pueda activar su micrófono y pueda decir ahí a quién le está preguntando y luego esperar la respuesta en este caso, de los expositores. Bueno, Daniela, es un gusto de leerte también y de verte. Paulina también. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los temas tratados. Gracias, Viviana.
Catherine. Al parecer, parece que no hay preguntas. Sí, están ahí. Recomendaciones de lectura, dice ahí. ¿Qué libros se pueden recomendar para leer en estos momentos? No sé si ahí contesta el profesor David, profesor Marco, los dos, puede también. Bueno, a ver, yo recomendaba cuentos. En general, el cuento como tiene esa brevedad y ese, como dice Cortázar, ¿cierto? El cuento debe ganar por nocaut, si fuera en el lenguaje boxeril. Debe impactar. Son breves, pero uno puede buscar y recomendar una serie de cuentos, puede hacer un listado. Había veces el Charleston es un gran cuento de José Donoso. Gracias, estimado Juan. Nosotros estábamos trabajando literatura chilena en nuestra clase, justamente 10 cuentos chilenos, y uno puede hacer una selección y proponerle y escribirle, o a los alumnos preguntarle, el árbol de Bombal, ¿cierto? Preguntarles qué tipo de literatura les gusta, y entonces uno puede revisar sus propios textos, sus lecturas, y decirle, bueno, aquí les doy un listado para recomendarles. Lo bueno es que lo importante es que se haga ese ejercicio y que el alumno vea que yo estoy interesado genuinamente en su progreso y en su búsqueda. Gracias, Catherine. Profesor Marco, no sé si usted iba a decir algo. Novela gráfica, habló la profesora Jenny Burgos también. Hay muy buenas novelas gráficas, excelentes. Sí, bueno, profesor, sí, yo igual voy a recomendar 3 textos bien específicos para distintos intereses. No sé, para quienes tengan ganas de leer algo más en términos de ficción, de sentido de literatura, más en el sentido más estético, el primer autor que me viene a la mente, que he estado leyendo mucho, que me gusta bastante, es un narrador norteamericano y poeta también, que es Raymond Carver. Bueno, la esposa del estudiante, tal vez un buen cuento de él para partir, pero él tiene un realismo, hace un escritor del año 80, tiene un realismo que relata hechos muy sencillos de la vida cotidiana, pero de una manera muy fascinante, muy conmovedora. Tanto los cuentos de él como los poemas, yo siento que no tienen igual. En este momento, para mí, en este momento al menos de la vida, está siendo mi escritor favorito. Y si quieren leer algo que les pueda ayudar en términos a lo mejor teóricos o para sus clases como un recurso, le quiero recomendar un libro que alcancé a comprar un poquito antes de que empezara de todo esto, que se llama ¿Quién le teme a la poesía? Y es de varios autores. Y es una serie de ensayos que son una introducción a los aspectos teóricos de la poesía, pero hecho muy en términos divulgativos. Trabaja, por ejemplo, tiene capítulos, todos los capítulos son muy cortitos, cada capítulo dura 2 páginas. Un capítulo se titula, por ejemplo, Amor, Humor, se trata otro, Repetición, Conversación, Poesía y Música. Y todos los temas los ejemplifica con poemas. O sea, en sí es una compilación de poemas y de explicaciones o de teorías sobre la poesía, pero está pensado para ayudarnos a superar un poco ese temor de repente que tenemos de la poesía, de que no la entiendo, no la sé interpretar, sobre todo para los estudiantes que están recién acercándose a la poesía con muchos prejuicios, con mucho temor. Es un texto muy bueno para poder superar ese miedo a la poesía que muchos tienen. Es un trabajo nuevo, creo que salió este año, a comienzos de año me parece. Y un libro que lo recomiendo muchísimo, una herramienta súper útil, sobre todo a nuestros egresados que están recién, si pueden conseguir ese libro, lo recomiendo muchísimo, es un libro súper bueno para trabajar poesía, así que esas 2 serían mis recomendaciones, si quieren algo que leer como a lo mejor para ir a otros mundos o algo de ficción, Raymond Carver. Y este texto lo recomiendo como herramienta, creo que es la herramienta más útil que puedo recomendar a los profesores y profesoras en este momento. Marco aquí incluso hace una sugerencia que pueda escribir el nombre en el chat, el nombre del Sí, autor y del libro. sí, mientras la profesora responde la pregunta que le habían hecho, yo voy a escribir ahí en el chat los libros y la información para encontrarlo. Ok. Sí, profesora Carolina, hicieron una pregunta ahí. No sé si la alcanzo a ver.
No, me disculpo, no alcancé a verla. Justo estuve con mis hijos. Sí, O por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura? aquí dice, deseo saber ejemplos concretos de proyectos en el campo de las multidisciplinas fuera del ámbito de las humanidades. Fuera del ámbito de las humanidades. ¿Sí? Yo creo que Ya, o tal vez donde se integra las humanidades también, ¿cierto? No se ya, mezclan con otra área. ya. Esta pregunta es sobre el aprendizaje basado en proyectos o problemas, según lo que estoy entendiendo. Primero, hay un ejemplo que está incluso el video, no lo tengo lamentablemente, pero está el video en YouTube de una experiencia educativa en la cual todo el curso se basó en una feria científica y los distintos ramos de una u otra forma vieron cómo aportar a esa feria científica. Y lenguaje aportó con todo lo que era la exposición escrita y la exposición oral. Y la profesora se preocupó a ver cómo el texto no literario debía ser utilizado como una herramienta en una situación real. Ahora, el ABP también se espera, en lo puro de la teoría, no en lo que plantea el ministerio, que siempre sea expuesto, no en el curso, sino que sea expuesto a los apoderados o que sea expuesto a la comunidad. Y ahí sale totalmente de la asignatura del lenguaje. Me imagino que a eso va la pregunta. Porque cuando hablamos del currículum, las bases curriculares, se habla del concepto de conexiones. Así es como lo plantea. Pero ese concepto de conexiones se basa en el sustento teórico de los ABP, que es toda una teoría muy, muy antigua. ¿Ya? Ahora, si es fuera de las humanidades, yo no soy de otra disciplina, entonces yo siempre lo voy a conectar con humanidades, ¿ya? Claramente. Pero te explico más o menos en algo que vi que ustedes publicaron de la carrera, Juan. Me da la impresión que ustedes van a hacer una intervención en una cárcel o algo así, que es de escritura, de expresión de problemática. Se hizo una intervención. Se hizo una intervención. Se hizo una Ya. intervención. Para eso tú tuviste que crear un proyecto y tuviste que tener, primero ver, ¿cierto?, cuáles eran los pros, cuáles los contras, por qué hacerlo, ¿ya? Esas habilidades de poder crear un proyecto es lo que es la habilidad mayor que se ve en el ABP. Y no necesariamente es para las humanidades, sino que es para todas las disciplinas, porque es una habilidad que va a ser transversal y que va a poder ser utilizada en la vida, ¿ya? Si les cuento una experiencia que es una tontera, pero yo me acuerdo yo no me acuerdo del proyecto que yo presenté cuando a mí me tocó en tecnología crear proyectos, pero sí me acuerdo de unos compañeros que no sabían qué crear, porque primero tenían que identificar un problema y andaban jugando con una pelota y ponían la pelota en la mesa, se les caía y los retaban. Ponían la pelota en la mesa, se les caía y los retaban. Y ellos inventaron algo que se llamaba la golilla sustentadora, que era una golilla de goma. Era una golilla que ponían en la mesa, ponían la pelota y no se caía. Y se sacaron un 7. Y me acuerdo de cómo reclamaban los compañeros de por qué ellos se sacaron un 7. Y resulta que ellos dos son personas que se desarrollaron intelectualmente súper bien y todo. Pero el tema es que el ABP lo que quiere es eso. Es que el alumno alcanza a tener la habilidad de poder encontrar soluciones en cualquier ámbito de la vida, no necesariamente en humanidades y arte. No sé si respondo la pregunta o si me fui por las ramas. Y la persona que hizo la pregunta tal vez podía abrir el micrófono y expresar cuál era la idea. ¿No? Al parecer fue respondida la pregunta. ¿Sí? Ok. Sí, fue respondida, disculpe, es que andaba en otro trámite. Ya, Usted sabrá que a uno todos nos pasa. estando en el lugar que sea tiene que andar multiplicándose por 20 haciendo varias cosas. Pero no, un ejemplo bastante práctico y muy bueno. Así que se agradece, puesto que uno piensa solamente en conectarse, ponte tú, no sé, como en historia o en artes, que son como lo más amigui, puede decirlo, dentro de un colegio. Pero a lo que podría haber pensado yo es como conectarlos con la otra área, como los que ven como que son del otro charco, ponte tú, no sé, como la ciencia, el departamento de tecnología, ya que sabemos que lo que es, al menos el ámbito del lenguaje, la lectura está presente en todos los otros campos. Así que mi duda iba más por ahí, pero me quedé conforme con la respuesta, así que lo agradezco.
Yo creo que aquí igual es interesante entender que uno tiene que dejar un poquito el orgullo de decir, lenguaje va a ser el centro de este proyecto, sino que va a ser un instrumento para que se cumpla el proyecto. Y por No, eso sí se está habla bien, veo. de que es trabajo colaborativo. Ahí sí puedo ver Ya. Eso, Ahí sí, ya, sí. Ya, Muchas igualmente. gracias. Bueno, otra pregunta, profesor David. Aquí dice, me gustaría relacionar dos obras literarias y contextualizar como mis estudiantes de cuarto medio. ¿Algún cuento para poder trabajar? Dos obras literarias, pero habría que ver qué relatos, o sea, qué autores. Por ejemplo, estoy pensando en la obra de Juan Rulfo, algún cuento de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, Lubina, Macario, y se puede relacionar con otros autores, con textos a lo mejor más chilenos. Estoy pensando a lo mejor en Baldomero Lillo, en Inamible, por ejemplo. Estoy pensando ahora en voz alta. Hay dos personajes interesantes en esa cuentística. Eh, Inamible de Baldomero Lillo, ¿cierto? Que tiene un personaje medio leso, por así decirlo, que tiene algún problema mental y que anda molestando a la gente en la calle. Y ahí el personaje, el policía, apodado El Guarén, lo toma preso, qué sé yo, lo lleva y lo acusa de andar con animales inamibles. Y en Macario, el cuento llamado Macario de Juan Rulfo, del Llano en Llamas, de su conjunto de cuentos llamado El Llano en Llamas, es un niño también que tiene problemas mentales, que va con su tía a la iglesia, y él le gusta matar ranas en el riachuelo que pasa cerca de su casa. Entonces, usted podría, no sé quién hizo la pregunta, podría perfectamente tomar un cuento del lado de allá y del lado de acá, ver semejanza y diferencia, características de uno de otros personajes, los mundos narrados, ¿cierto? La cosmovisión que presenta estos relatos. Me pilló un poco de sorpresa la pregunta, pero creo que eso sería un buen acercamiento. Ahora, si quiere algo más específico, yo puedo tenerme con tiempo, no en esta sesión, por supuesto, y si usted me escribe, yo le puedo hacer otras sugerencias. Muchas gracias, profesor. Bueno, Bueno, miren, compartí en el chat. Acabo de compartir un link, ya lo voy a compartir incluso por segunda vez. Les pedimos que por favor, ya una vez terminada esta jornada, puedan acceder al link y corresponde a una encuesta que es bien breve, una encuesta de satisfacción sobre lo que fue esta jornada. ¿Ya? Yo les quiero agradecer a los docentes de la carrera, ya a Carolina también, que nos estuvo acompañando en esta jornada. Gracias por lo que se aportó, que sin duda nos va a servir mucho para reflexionar y posteriormente para aplicar en nuestra labor como docentes. Agradecerles también a los profesores de la carrera que estuvieron acompañando, pero yo creo que principalmente el agradecimiento también va para los egresados de la carrera, que esto fue hecho para ustedes, ¿ok? Y por lo que estuve leyendo, algunos comentaban ahí que deberían darse más instancias como esta, y vamos a seguir trabajando para eso, para seguir generando estas instancias donde podamos seguir contribuyendo a la formación como docente. Para eso, yo al inicio proyecté, lo voy a volver a proyectar, los calendarios de unos ciclos de webinars que va a desarrollar la carrera durante el mes de junio, ya en 2 semanas más. Voy a proyectar y a sus correos después les voy a hacer llegar el link para que ustedes se puedan inscribir en los que van a querer participar. Bien, ahí el profesor David compartió su contacto, bien, para las personas que lo estaban solicitando. Y ahí está la información sobre los ciclos de webinar para que puedan revisar. Son 4. Rápidamente los voy a leer. Gestionar la comunicación institucional en tiempos de coronavirus, priorización curricular en tiempos de pandemia, desafíos para la enseñanza de la literatura en cuarentena y lectura en casa, entretención y cultura. Bien, ahí para que después puedan participar. Como les dije, les voy a mandar posteriormente el link
para que ustedes se puedan inscribir. Bien, un gusto poder estar con ustedes. Nuevamente, entonces les pido que después, por favor, puedan responder la encuesta, ¿ya? Y bueno, será hasta una próxima vez. Así que gracias por todo y ahí, profesor David, se está despidiendo, profesora Carolina también. Así que Muchas gracias. muchas gracias a todos. Bien, Adiós. que Chao. tengan Adiós. un buen resto de semana y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ahí pueden abrir el micrófono nomás para Gracias. despedir, saludar, no hay ningún problema. Sí, chao, chao, que estén bien. Chao. Gracias, profesores. Chao.